Mis hermanos, que Dios los bendiga. Les saluda el pastor Ernesto Vidal desde Canadá, Toronto, Canadá, la iglesia de Prayer House, la casa de oración. Estamos 2 horas fuera de la ciudad de Toronto, en un campamento, en un retreat, un campamento cristiano que se llama el Lynn Lodge. Pero quisimos igual traerles una enseñanza. Hoy es domingo 30 y igual queremos traerles una enseñanza pequeña y ponérsela a los hermanos, a los amigos que están viéndonos a través de Zoom, a través de Facebook Live. Y ayer en la noche estuvimos juntos con los jóvenes, los adultos, hablando de Apocalipsis 22 y de lo que viene, hablando Jesús. Y hoy quería tocar algo referente a eso también. Y aunque es temprano aquí, igual vamos a postear esta prédica a las 11 de la mañana en Facebook Live y en Zoom para que la puedan escuchar. Y el título de la prédica es: el que tenga oídos para oír, que oiga. Mucha gente hoy en día no quiere ir a las iglesias, pero hoy le quiero demostrar bíblicamente que es a la iglesia que Dios le ha dado el mensaje. Y que si sus oídos no son abiertos y no entienden porque que es la iglesia la que trae el mensaje de salvación, que es importante la institución de la iglesia y acudir a los servicios y escuchar la palabra de Dios, obviamente una iglesia que enseñe una sana doctrina. Es algo tan simple como usted llevar su Biblia y que un pastor, un líder, lea y usted haga preguntas y usted diga: mi Biblia no dice eso. Porque la razón por la que han salido muchas sectas es porque simple y llanamente usted se dejó engañar. Pero la iglesia sigue siendo, la iglesia de Cristo, la iglesia por la que Jesucristo regresa, sigue siendo el eslabón que Dios puso ahí para que usted vaya y reciba el mensaje. ¿Okay? Entonces, vamos a ir a la Escritura. Quiero que veamos Apocalipsis 2:11. Y Apocalipsis 2:11 dice algo bien interesante. En la versión de Reina Valera de 1960, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, dice a las iglesias. Mucha gente dice: hoy Dios me habla, el Espíritu Santo me dijo, pero no acuden a iglesias. Dios dice: yo voy a hablarles a ustedes por medio del Espíritu Santo en las iglesias, plural. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto lo habíamos visto incluso en una prédica pasada. Y lo que estoy tratando de mostrar es la importancia de la iglesia, la importancia de acudir a los servicios. Dice la Biblia que hay personas que tienen por costumbre no dejar de congregarse, y es obviamente que a través del COVID-16 el enemigo ocasionó esa división, esa separación con un propósito. Cuando la iglesia se une, por ejemplo, el domingo pasado tuvimos un servicio en nuestro local nuevo. Cuando la iglesia se une a adorar, suceden cosas. Y Dios empezó a tocar a personas nuevas, jovencitos. Uno de los jovencitos se asustó porque sintió la presencia de Dios. Él es canadiense, sus padres peruanos, nacido él aquí. Y le fue a decir a mi hijo, quien le lleva la palabra a su casa con su familia, le dijo: me asusté. En inglés le dijo: because God touched me. Me dijo: me asusté porque sentí que Dios me tocó. Y le di una palabra muy hermosa, jovencito que ha sufrido mucho, pero Dios tiene propósitos en su vida. Y tienen años de escuchar las cosas de Dios, pero nunca habían sido tocados por Dios, porque el Espíritu Santo viene a las iglesias, que es lo que estamos leyendo ahora en Apocalipsis 2:11. Ahora, hay una historia en la Biblia en Lucas 16:29. Te voy a pedir que busques en la palabra.
En Lucas 16, 29 está la historia de Lázaro, del rico y Lázaro, ¿no? Y mueren ambos. El rico se pierde eternamente, va a un lugar donde hay dolor, y lo vamos a leer. Y Lázaro pues se va con Abraham, ¿verdad? A un lugar de descanso, no había más lágrimas en él, más dolor. El rico se pierde porque era un indolente, y es lo que está pasando hoy día en la tierra. Hay mucha indolencia, a la gente no le interesa ya la necesidad que tienen nosotros. Y esa es la razón por la que se pierde, porque teniendo banquetes todos los días, y lo vamos a leer, Lázaro no comía. Hasta los perros comen de la basura, Lázaro no tenía que comer y estaba en la puerta de su casa. Mira lo que dice el rico y Lázaro, vamos a leerlos. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, ¿no? Ropa fina. Y hacía cada día banquete con esplendidez, unos banquetes espléndidos, mucho dinero. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de estaba echado en la puerta de la casa de este rico, lleno de llagas, estaba enfermo. Nunca pensó ese hombre por qué usar un poco de dinero que se gastó en estos banquetes, no le iba a afectar, y sanarle sus heridas, o darle de comer, o quizá hacerlo entrar para que durmiera adentro y los perros no tuvieran que lamer sus llagas, como dice la Escritura. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, el rico alzó sus ojos estando en tormentos, porque se perdió. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Él sabía las cosas de Dios, como mucha gente hoy en día. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Usted cree? Sí, sí, claro. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Él no le importaba si Lázaro había tomado agua, ahora pide que envíen a Lázaro para que, aunque sea en el dedo, le dé un poquito de agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, o sea, viviste bien y no te importó nada. Y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, que envíe a alguien, que le diga a sus hermanos dónde está él, para que no lleguen, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, para que les digan que hay un infierno, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El mensaje que quiero llevarte hoy es que Dios está hablando a través de las iglesias. Y esa es la respuesta que Él le da. Tienen a los pastores, Moisés, y tienen a los profetas. ¿Sabes que los profetas hablan hoy? Yo he estado siendo guiado, mi familia, la iglesia, por lo profético por muchos años. Sabíamos por lo profético que venía mi hijo, ya se los he contado. Sabíamos por lo profético que íbamos a ser pastores. Y nos movimos para ese lado, porque para eso sirve lo profético. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahí está la palabra clave. A la iglesia tienen, escucha lo que están diciendo los pastores, escucha lo que se está enseñando. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿no? La gente necesita ser asustada, hablan de fantasmas, eso sí los atrae. Ahí sí voy a buscar a Dios, tienen que pasar cosas extrañas, difíciles. Si fuere a ellos de entre los muertos a alguien, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre
los muertos. ¿Okay? So, el mensaje de hoy es que escucha que Dios está diciendo. Yo les he dado un mensaje a la iglesia. Yo estoy hablando a través de las iglesias. El Espíritu de Dios está profetizando. El Espíritu de Dios está diciendo qué es lo que tienes que seguir, a dónde tienes que ir. ¿Okay? Ayer veíamos en el Apocalipsis 22:7, lo vamos a ver en este momento, que hay algo que guardar. 22:7 te está hablando de la venida de Cristo. Desde Jesús, desde el 6 dice, que del 7 dice, aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Pero es la iglesia la que enseña esto. Y en la versión Dios habla hoy dice, vengo pronto, dichoso el que hace caso del mensaje profético que está escrito en este libro. Este libro se ha leído en las iglesias mesiánicas. Este libro lo enseñamos anoche nosotros, la iglesia. En la versión de Apocalipsis 22:7 dice, Cristo viene pronto como título. Obviamente eso fue añadido, la Biblia no tenía títulos, pero está hablando de Cristo y de la venida de Cristo. Miren que vengo pronto, ahí está Jesús hablando. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Lo mismo. En la versión de la Biblia de las Américas dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y lo que leímos hace un poco, Dios habla hoy, dice, dichoso el que hace caso al mensaje profético. El que hace caso, el que toma atención. Por eso el mensaje es, el que tenga oídos para oír, oiga. Hemos puesto nuestra confianza en hombres, hemos confiado. Si el pastor me salió malo, me contestó mal, pues ya no queremos ir a la iglesia. Eso es un error, te están engañando. Satanás es mentiroso, es padre de mentira, es todo lo que él hace. Y él quiere que tú comprendas de que no debes poner tu mirada en los hombres. Y unos dicen, no, es que ya siguen profetizando hace 2000 años que viene Jesús y no viene. Bueno, también te quería leer eso. ¿Por qué Jesús está tardando? Es muy simple. Si Jesús viniese mañana, muchos de tus familiares se quedarían. Y vamos a ir a 2 de Pedro, y con eso voy a terminar. 3, del 9 al 14. Donde te explica el por qué el Señor no ha venido todavía. Y algunos lo tienen por tardío, se está demorando. Y 2 de Pedro 3, a partir del 8, mira lo que dice. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, aquí le está hablando a la iglesia, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dice la Biblia, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. O sea, Dios no piensa, no obra como tú piensas. Él ya escribió un libro y esto es lo que está sucediendo y es lo que va a suceder. Por eso es importante oír y acudir a todo lo que Él está mandando. 1, arrepiéntete y ven a Jesús. Entrega tu casa, tus hijos, todo lo que tienes. 2, ven a la iglesia y aprende la sana doctrina. Cómprate una Biblia. No la leas de tu teléfono solamente. Es importante leer diariamente. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús murió para que tú no murieras. Para que tú entraras a su reino, Él murió y dio su vida por ti. Y dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Eso es lo que piensan. Más bien, Él, Jesús, tiene paciencia con ustedes. El que tiene paciencia espera, y esa es una de las razones por las que no ha venido todavía. Y nos está dando señal tras señal. Acaba de suceder una señal tremenda que es bíblica.
Una de las señales, aparte de la proliferación de la homosexualidad, una de las señales de antes de la venida de Jesús es que el pueblo judío que fue esparcido en todas las naciones va a volver a Tierra Santa. Hace unas semanas vi aviones llenos de ucranianos judíos volviendo a Israel. Y van a venir de todas las naciones. Yo trabajé en el aeropuerto de Toronto. Trabajé donde estaba la aerolínea El Al y vi los aviones llenos de gente que regresaban a Tierra Santa. Esa es una de las señales de la venida de Jesús. Jesús está a las puertas. Escucha lo que el Espíritu le está hablando. Está hablando a través de la iglesia. Escucha. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. La razón por la que no ha venido todavía es porque está dando el tiempo para que tu mamá se convierta, para que tu papá se arrepienta, para que tus hermanos vengan a Jesús, dejen el pecado, la pornografía, las borracheras, el tener 2, 3 mujeres. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Lamentablemente muchos se van a perder, pero no es porque Dios quiere que se pierdan. Ven a las iglesias y escucha la palabra de Dios. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Y qué implica eso? Entrar al reino de los cielos. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Nadie sabe. Tú nunca sabes cuándo un ladrón va a entrar en tu casa. Él no te manda un WhatsApp, un email. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. 11. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego. Se viene algo bien feo. Y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Por eso la Biblia dice que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, porque la nueva tierra y el nuevo cielo va a ser todo destruido. Y los elementos se derretirán como el calor de las llamas, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. La injusticia ha proliferado tanto sobre la tierra que Dios ya está cansado y viene pronto. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Usted necesita abrir sus oídos. Y ese es el llamado que le hago. Y acercarse a Jesús y venir a las iglesias. Y no solamente eso, sino que con cuidado saber que es la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo dividido por todas partes del mundo, que predican el evangelio correcto y que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Por eso la Escritura dice, y todo aquel que sea dirigido por el Espíritu de Dios, ese será llamado Hijo de Dios. Desde Peterborough, estamos cerca de la ciudad de Peterborough, les saludamos, la iglesia de Project House, estamos de campamento y por eso le estamos predicando. Si bien estamos en el mismo día, vamos a postear esta prédica. Escúchala más de una vez y lee Apocalipsis 22, que es Dios empieza a darte pautas, qué es lo que tienes que hacer. Y lo que hemos leído ahora, léelo otra vez en varias versiones. Yo uso esta Biblia de 4 versiones para que entender lo que Dios está diciendo. Le doy gracias por haber estado con nosotros, bendigo tu vida. Háblale de Dios a los tuyos. Jesús no quiere que nadie se pierda. La próxima semana va a estar predicando Paolo ya en nuestro local y yo voy a seguir continuando con el significado del pecado, lo que empezamos la vez pasada y hablamos de la fornicación. Ahora vamos a estar hablando pecado por pecado y qué es lo que significa, por qué, para que entiendas de que a lo mejor traes algo que Dios quiere quitártelo. Él te ama, murió en la cruz para que tú vivas
Y si le aceptas y le recibes y le das permiso de entrar a tu corazón, en tu mente, en tu hogar, tocar tus finanzas y cambiar todo lo que Él vino a cambiar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero para creer en alguien tienes que conocerlo primero. Por eso Él dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Desde Elim Lodge, que Dios los bendiga.